Bienvenidos sean todos, feliz sábado tenga cada uno, cada una. Bienvenidos a la sección número 14 de nuestra serie Apocalipsis, el drama de las edades. Recuerden que estamos en el estudio del libro de Apocalipsis, capítulo por capítulo, versículo por versículo, frase por frase. Y esto debe recordarnos desde ya que para cubrir todo el libro, que son 22 capítulos, nos va a llevar muchas secciones. No importa cuántas, lo importante es que podamos entender el mensaje maravilloso de este libro único. Nos corresponde ahora entrar al versículo 11, Apocalipsis capítulo 1, versículo 11. Dice, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. La frase anterior al versículo 11, si la podemos captar, nos da un mejor contexto porque el versículo 11 empieza como cortado, ¿verdad? Ustedes saben que la numeración de los versículos no es parte de la inspiración de la Biblia, así que no necesariamente empiezan con un pensamiento que comienza allí el pensamiento. La última parte del 10, bueno, leámoslo todo el 10, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, ¿okay? Que ya lo vimos en las secciones pasadas, que decía, y entonces lo que tenemos en lo que leímos hoy, yo soy el Alfa y la Omega, etcétera, etcétera. Con esta primera frase, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, tenemos un poquito de problema en la mayoría de los comentarios o de los materiales de los comentadores bíblicos, porque se nos dice que esta frase, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, no es parte del texto griego original. Para efectos de nuestro estudio, lo aceptamos esta frase como parte del texto griego, porque sí hay varios manuscritos que lo contienen, que contienen esta frase. Entre otros, tenemos el manuscrito 254 de la familia mixta bizantino, ubicado en Atenas en la Biblioteca Nacional del siglo XIV. También se encuentra la frase en el manuscrito 296 de familia bizantina, ubicado en París en la Biblioteca Nacional. También se encuentra en el manuscrito 336, familia sin identificar, ubicada en Hamburgo, siglo XV. En el manuscrito 367, familia bizantino también, o bizantina, ubicada en Florencia, en Italia, en la Biblioteca Laurenciana, siglo XIV. También en el manuscrito 459, de familia bizantina, ubicado en Florencia, en Italia, en la Biblioteca Laurenciana, siglo XI. En el manuscrito 468, ubicado en París, en la Biblioteca Nacional, siglo XIII. En el manuscrito 582,
ubicado en Ferrara, Italia, en la Biblioteca Comunal, siglo XIV, y algunos otros. Elena G. de White acepta esta frase o hace referencia a ella como parte de la Escritura. Por lo tanto, nosotros como adventistas del séptimo día aceptamos esta frase como parte de la Biblia. En el comentario bíblico adventista ustedes van a encontrar que esto no es parte del original griego. Sin embargo, al citarlos Elena de White como parte de la Biblia, creemos que se equivocan quienes en el comentario bíblico adventista nos dicen que no es parte de la Biblia. Porque si Elena de White lo cita como tal, como adventistas los aceptamos como tal. Leo A fin de conocerle, página 353, dice: Juan, exiliado en la isla de Patmos, oye una voz que dice: yo soy el alfa y la omega. Versículo 11, está hablando del capítulo 1 de Apocalipsis. Cae como muerto de asombro al escucharla, es incapaz de soportar la visión de la gloria divina, pero una mano levanta a Juan y oye una voz que le recuerda la de su maestro. Se fortalece y puede hablar con el Señor Jesús. Dice: Juan, exiliado en la isla de Patmos, oye una voz que dice: yo soy el alfa y la omega. Versículo 11. Así que Elena de White cita el versículo 11 y como parte de ese versículo la frase: yo soy el alfa y la omega. También en Hechos de los Apóstoles 4:65, 4:66, las páginas, dice: fue un sábado cuando la gloria del Señor se manifestó al desterrado apóstol. Juan observaba el sábado tan reverentemente en Patmos como cuando predicaba al pueblo de las aldeas y ciudades de Judea. Se aplicaba las preciosas promesas que fueron dadas respecto a ese día. Yo fui en el Espíritu en el día del Señor, escribió Juan. Oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre. Entonces, Elena de White cita esta frase de este versículo como parte del texto original. Así que nosotros lo aceptamos como tal. Hay una intervención allá. Adelante. Tenemos estos escritos que usted nos acaba de leer de Elena de White. La pregunta sería: en el momento que ella está escribiendo esto, al igual que los demás libros que ella escribió, pero específicamente esto, ¿no cabría la posibilidad de que ella estuviera citando una Biblia o una versión de una Biblia que estuviese alterada? Sí, la posibilidad existe. El problema es que si, por ejemplo, volviendo a la cita, dice: Juan exiliado, en la primera que mencionamos, la de a fin de conocerle, Juan exiliado en la isla de Patmos, oye que una voz dice: yo soy el alfa y la omega. ¿Ya? Ella es clara en decir que Juan oyó eso. Si Juan no escribió eso porque no oyó eso, sino que alguien añadió eso en algún momento, entonces tendríamos problema con ella al decir: Juan oye que una voz dice, porque en tal caso no lo oyó.
y ella está diciendo que él oyó, que esa voz decía eso. Al tomar ella la frase del escritor, la hace suya. ¿Ya? O sea, si eso fue una añadidura, como suponen la mayoría de los comentadores, entonces la declaración de ella, Juan oye que una voz dice, yo soy el alfa y la omega, sería falso. Juan nunca oyó tal cosa. Si eso es un agregado. Ok, entonces concluiríamos que ella en todas las ocasiones que hace referencia a la Biblia lo está haciendo como una profeta, no como para agregar al mensaje que ella recibió y que está queriendo dar a conocer. O sea, ella está utilizando un texto como lo utilizó el que escribió Hechos, el que escribió cualquiera de las cartas paulinas, tomando referencia a alguna parte del Antiguo Testamento. O sea, igual se le estaría tomando como profeta al citar una cita de la Biblia. Es correcto, pero en ese aspecto es importante recordar que ella está citando exactamente el texto. Hay ocasiones en las que varía un poquito la fraseología del texto y lo hace más suyo, ya más de ella, más de la inspiración que Dios le da a ella, que citando el texto textualmente, ¿ya? Allí también se mira cómo la inspiración obró tanto en el escritor que ella está citando como en la inspiración a ella, ¿ya? Al decir aquí, por ejemplo, Juan oye que una voz dice, entonces ella está confirmando que Juan sí escuchó esa voz. Repito, en ese caso, si eso es una alteración, una añadidura, y ella dice que Juan escuchó la voz que dijo eso, estaríamos en problemas con ella. Estaríamos en problemas con ella y con el que escribió eso, porque no sería cierto. Si ella está como corroborando la inspiración del que sí, tal vez eso. Con el que escribió no tanto tendríamos problemas, porque los comentadores lo que dicen es, ese escritor o Juan, él no escribió eso, por tanto no tendríamos que tener problema con él. Alguien le añadió que Juan dijo eso o que Juan escribió eso, pero no podemos decir que alguien le añadió a que Elena de White dijo eso. No, ella que lo dijo, que lo escribió. Entonces, si lo escribió en dirección a que Juan escuchó eso y Juan no lo escuchó, si eso es un agregado, entonces ella no está diciendo algo que no pasó. ¿Y qué pasó ahí con la inspiración a ella? ¿Ya? Lo mismo en la segunda cita, ¿ya? Así que si la aceptamos como inspirada y ella dice que Juan escuchó esa voz que dijo eso, aceptamos el texto tal y como está. Bueno, con eso claro, entonces, ¿qué tenemos aquí en esta declaración, en esta cita? ¿Qué significa la frase? Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Alfa y omega son la primera y la última letra del alfabeto griego. La primera letra del alfabeto griego es la alfa y la última es la omega. Se usa para describir al Señor como el creador de todas las cosas, como la revelación primera y final de Dios a los hombres. ¿Ok? Al decir él, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, es la revelación de Dios en forma total. Abarca la revelación de Dios desde el principio y hasta el final, ¿ya?
Y en verdad, cuando en otra ocasión entremos un poco más en eso, notarán como la Biblia es la palabra escrita de Dios. Cristo es la palabra encarnada de Dios. Por eso es que la Biblia es la luz menor que conduce a la luz mayor, que es Cristo. Y también los escritos de la hermana White, como la Biblia, son luz menor, porque ambos, los escritos de la hermana White y los escritos bíblicos, son parte de la luz menor que conducen a la luz mayor, que es Cristo. ¿Ya? Deben haber escuchado por allí en algún momento el concepto de que la luz menor son los escritos de la hermana White y que la luz mayor es la Biblia. Eso, desdichadamente, aunque lo escucharemos desde muchos púlpitos adventistas y de algunos libros, aún de eruditos, creemos que es un error. Usted puede ver el video, el don de profecía, la luz menor, y allí está argumentado lo necesario para entender eso. Luz menor, Biblia y los escritos de la hermana White. Luz mayor, Cristo. Porque tanto la Biblia como los escritos de ella, a quien conducen es a la luz mayor, que es Cristo. Dicho de otra forma, de quienes nos hablan la Biblia y los escritos de la hermana White, es de Cristo. La luz proviene de él es la luz mayor. ¿Ok? Es por eso que como adventistas hacemos mal en muchas ocasiones cuando usted escucha expresarse a un adventista diciendo la Biblia y el don de profecía. ¿Por qué es un error eso? Porque la Biblia es don de profecía, ¿o no? ¿Qué es el don de la profecía? Son los escritos que vienen como resultado del Espíritu Santo inspirando a una persona para que escriba, a un profeta. Eso es don de profecía. Génesis es don de profecía. Mateo es don de profecía o no. Daniel es don de profecía o no. Y el deseo de toda la gente es don de profecía o no. Es lo mismo, don de profecía, el mismo don de profecía que se dio a Daniel, a David al escribir los salmos, a cualquiera de ellos, fue el mismo don de profecía que se dio a Ellen White al escribir sus libros. Entonces, don de profecía es la Biblia y los escritos de la hermana White. Y ambos forman la luz menor que conduce a la luz mayor, que es Cristo. Pero Cristo es la luz por excelencia. Por eso es que dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Él es la fuente de toda luz, la fuente de toda revelación para la raza humana. ¿Ok? Bien, eso es lo que nos quiere decir la frase en resumen. ¿Qué es lo que se le dice a Juan? Dice que esa voz le decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Escribe en un libro. ¿Qué quiere decir con esto? Escríbelo. El mensaje no era solo para las iglesias del tiempo de Juan, sino para las de todos los tiempos. Por eso se había de escribir cuanto Juan viera, formando un libro, y luego ese libro debía ser enviado. Es que lo que se confía a la memoria, ustedes lo saben, puede alterarse fácilmente, puede olvidarse fácilmente, debilitarse. Lo que se confía a la Escritura, eso permanece inalterado. Bueno, si no hay
manos que intencionalmente lo alteren, ¿verdad? O no intencionalmente. Pero mientras no haya eso, se mantiene inalterado, tal como se escribió. El libro o lo escrito tiene función de universalidad, de perennidad. El encargo hecho a Juan de escribe tiene estas características. La idea es esa, que lo que se le está revelando quede allí para siempre. Por eso se le dice escribe. Y la especificación es en un libro, en un libro. La palabra para libro aquí es biblión, de donde se origina nuestra palabra Biblia. Se refiere a un rollo de papiro. El rollo de Apocalipsis habría tenido unos 5 metros de largo aproximadamente. Eran enrollados, ¿ok? Al desenrollarlo, cubría aproximadamente unos 5 metros. Ahí estaba todo el libro escrito. Se le dice, escribe en un libro lo que ves, lo que ves. ¿Qué hay en esto? Comunicación y percepción visual dominan el libro de Apocalipsis. Juan va a comenzar a ver cosas a través del gran conflicto entre el bien y el mal y el triunfo del amor de Dios en este conflicto. Pero sus visiones no serían solo para él. Una vez más, los dones de Dios, en este caso el don de profecía, sería un elemento en las manos de Dios para hacer de Juan un transmisor efectivo de sus mensajes a su iglesia a través de todas las edades, de todas las épocas. Por eso se le dice, escribe lo que ves. Él no debía conservarlo solo para él, dejarlo escrito para que se mantuviera perennemente allí, para la iglesia en todas las épocas. Y dice entonces, y envíalo a las 7 iglesias. Envíalo a las 7 iglesias. El rollo escrito debía ser enviado a las 7 iglesias. Ahora se las designa por nombre. La distancia entre estas 7 ciudades donde estaban las respectivas iglesias eran como sigue. Esmirna, a unos 60 kilómetros al norte de Éfeso. Pérgamo, a unos 60 kilómetros al norte de Esmirna. Tiatira, a 60 kilómetros al suroeste de Pérgamo, al sureste de Pérgamo. Sardis, a 45 kilómetros al sur de Tiatira. Filadelfia, a 45 kilómetros al sureste de Sardis. Y Laodicea, que es la última, esa ciudad estaba a 60 kilómetros al sureste de Filadelfia. Notan que son muy parecidas las distancias, ¿ya? ¿Por qué recibe Juan el mandato de enviar sus escritos a las 7 iglesias y a esas 7 precisamente? ¿Por qué? En la región de Asia existían mucho más numerosas y humanamente hablando más importantes ciudades que las mencionadas. Estaban, por ejemplo, las iglesias de Colosas, a las que San Pablo había escrito una epístola. La de Trades, a la que escribió Ignacio de Antioquía. La de Magnesia, Trode, Hierápolis, Mileto, etc. Pueden ver más de esto en el estudio que hicimos del versículo 4, si desean indagar un poco más sobre estas ciudades. ¿Por qué entonces selecciona la inspiración divina a estas 7 iglesias? Algunas razones sugerentes de algunos estudiosos de la Biblia. Número 1, porque las 7 iglesias a las que Juan escribe el encargo de enviar su libro habían sido fundadas por él
mientras que las otras lo habían sido por Pablo. Segunda razón posible, porque estas comunidades eran algo así como las estaciones de correo romano, y de estos centros podían extenderse los escritos copiados a las otras comunidades. Eran como ciudades capitales, centrales. Otra tercera posibilidad por la que se le dijo que lo mandara específicamente a estas 7 es porque estas 7 iglesias eran las que estaban frente a Patmos, precisamente al frente de donde estaba Juan. Una cuarta posibilidad, es decir, esta anterior es porque eran las que estaban más cerca. Una cuarta, porque eran estas 7 comunidades las que necesitaban precisamente de la reprensión y del aliento del contenido de los mensajes. Y una quinta posibilidad, porque eran estas 7 las que eran típicas de la condición de la iglesia entera, tanto en los tiempos apostólicos como a través de la era cristiana. Es decir, que estas 7 iglesias a las que se le mandan las 7 cartas, una a cada una, correspondientemente, cada una de ellas representaba a la iglesia de Cristo, tanto en la época en la que Juan escribe, como a través de los años. Cada una de estas representaba una característica de la iglesia de Cristo a través del tiempo hasta la segunda venida de Cristo. Esta última parece ser la más cercana a la verdadera causa por la cual se escogió a estas 7 iglesias. Ya nos fue el tiempo, quedamos por aquí, continuamos en la próxima sección.